Muy buenos días, le habla su pastor y amigo Iván Rey, de la Iglesia Cristiana Internacional Aposento Alto. Bienvenidos a nuestro devocional Tiempo de Restauración. La gente se pregunta, ¿cómo sé que Dios me está hablando? ¿O cómo puedo oír la voz de Dios? ¿O cómo puedo diferenciar la voz de Dios de mis pensamientos? Y terminamos con este devocional la serie Escuchando la voz de Dios. Y he titulado ese corto devocional Dios habla a mi espíritu. Y acompáñenme a Romanos capítulo 8, versículo 16. Y leemos así: El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando la Biblia dice que el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, es que el Espíritu Santo se comunica con mi espíritu. La única parte de mi ser que se puede comunicar con Dios es mi espíritu. Y ahí tienen una relación muy hermosa. ¿Sabe por qué? Porque cuando yo hablo en lenguas, dice Pablo en la carta de los Corintios, capítulo 14, que mi espíritu habla misterios con el Espíritu de Dios, aunque mi entendimiento quede sin fruto. Y un claro ejemplo vemos cuando el Espíritu Santo le habla a Elías en 1 Reyes 19:10. El mismo Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Elías estaba en la cueva. Y le da instrucciones de que salga a la puerta de la cueva y lo que tiene que hacer. También Dios habla directamente con voz audible, como le pasó al profeta Samuel, cuando Dios le dice: Samuel, Samuel, Samuel. O como le pasó a Pablo cuando él tiene el encuentro con Jesús camino a Damasco. Su nombre era Saulo en ese entonces. Pero ¿cómo hago para diferenciar la voz de Dios de la voz, número uno, de mi conciencia? Mi conciencia siempre me acusa. La voz de Dios me corrige. Mi conciencia siempre me acusa. La voz de Dios me alienta a seguir. Mi conciencia siempre me acusa. La voz de Dios me habla con amor. ¿Sabe? La diferencia entre la voz de Dios y mi conciencia es que mi conciencia fue puesta como un agente que me reargulle. En cambio, la voz de Dios me trata como un hijo, como cuando usted le habla a su hijo con amor, como cuando usted quiere alentar a su hijo. Así es la voz de Dios en nuestras vidas. Número 2, pero ¿cómo hago para diferenciar la voz de Dios de la voz de mis pensamientos? La voz de mis pensamientos siempre me van a conducir a hacer los deseos de mi carne. En cambio, la voz de Dios siempre me conducirá a hacer la voluntad de Dios. Si hay una voz dentro de mí que se parece a la voz de Dios, pero contradice su voluntad, no es la voz de Dios, porque Dios no está ahí. Es la voz de mis pensamientos. Ahí le voy a colocar un vivo ejemplo. Un hombre le gusta a una chica y ese hombre piensa en ella y ese hombre se acuesta pensando y todo y quiere que ella sea su esposa. Es tanto que la mente se disfraza como la voz de Dios y le dice la mente: hijo, yo te la he dado como esposa. Entonces se para la persona y va y le dice: Dios me habló que tú eres mi esposa. Y la chica le dice: no, pues Dios tiene que hablarme a mí y colocarme muchas señales. Mentira, la voz de Dios no le habló. Le habló su propia mente, porque era lo que él quería oír. La mente se ajusta a los deseos que usted quiere. La voz de Dios no. La voz de Dios siempre te va a guiar a hacer su voluntad. Número 3, pero ¿cómo hago para diferenciar la voz de Dios de la voz de Satanás? La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz y en ocasiones Satanás quiere imitar o trata de imitar la voz de Dios dentro de nosotros. Solo que Satanás siempre va a contradecir las escrituras, va a distorsionar las escrituras, como pasó con Eva. Mete una cizaña camuflada. Satanás empezó a decirle a Eva: con que Dios dijo. Eso es que Dios no quiere que ustedes sean igual a Él. Y empieza la cizaña camuflada. Dios siempre va a hablar a tu espíritu en lo secreto. Y va a ser tanta la comunión que tú tienes con Él que vas a aprender a diferenciar siempre su voz. Jeremías 23:18 dice de la siguiente manera: porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Entonces, cuando tú estás en el secreto de Dios, puedes escuchar la voz de Dios. La vas a escuchar en el secreto, rompiendo el silencio ahí de tu intimidad, rompiendo el silencio ahí de tu oración. Y es algo maravilloso. Te animo a buscar a Dios de corazón. Te animo a buscarlo en lo secreto. Te ayudará a escuchar su voz y entenderla. Te llegará a un punto donde la puedes diferenciar. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y espero que este devocional sea de mucha edificación. No se te olvide darle like a nuestra página, suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir, para que la palabra de Dios corra. Dios te bendiga, Dios te guarde. Un abrazo.